Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo temas de realidad nacional y hablar un poco de proyectos en función territorial, la promoción de actividades y las finanzas en emprendimientos y actividades también que se realizan en los territorios. Y vamos a hablar un poco del trabajo y la tarea que hace FUSAI, la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral. Y es un gusto para mí recibir al ingeniero Mabel de Saundi, presidenta del Consejo de Administradoras de FUSAI. Y también es un gusto para mí recibir a Luis Castillo, fundador, presidente y director de FUSAI. Buenos días, bienvenidos a República. Luis, un gusto que nos acompañe. Gracias. Muy amable, Mabel. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana para ampliar estos temas, el trabajo que realiza la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral. E iniciamos un poco con eso, Luis, si le parece, cómo nace FUSAI. Tal vez para alguna persona, tal vez le sonará nuevo el nombre, pero quiere conocer un poco de la historia de FUSAI, cómo surge y cuáles son sus actividades, su misión. Bueno, la verdad es que nosotros nacemos en la época de la posguerra para apoyar a todas las poblaciones afectadas por la guerra para que se reinsertaran en la vida social y económica del país. Y la verdad es que creo que seguimos haciendo en parte lo mismo porque seguimos apoyando a que los emprendedores se incorporen a la vida económica del país, a que resuelvan sus problemas, etcétera. Así que sí, ese es el origen de la fundación, o sea, y hemos venido evolucionando a desarrollar básicamente 3 programas, un programa de microfinanzas, que ahora ya es una institución, tal vez de la cual podemos hablar más adelante, claro. Integral, un programa de hábitat y vivienda y un programa de desarrollo empresarial, digámoslo, esos son los 3 grandes programas. Esos fueron nuestros orígenes y nos mantenemos haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque lamentablemente siguen siendo grandes problemas que los salvadoreños enfrentan. En función entonces de eso, Luis, básicamente el trabajo de FUSAI es fortalecer a personas en diversos territorios para temas de emprendimiento, de condiciones de hábitat y cómo pueden fortalecer empresas. Si lo delimitamos en zonas o en franjas, ¿cuál es la franja o los territorios donde FUSAI tiene como su asentamiento o lo hace indistintamente? Porque a veces hay organizaciones y fundaciones que se centran en territorios en específico porque quieren ver su evolución en el tiempo, o en el caso de FUSAI se ha movido en diferentes lugares del país. Sí, la verdad es que nosotros somos un poco especiales, un poco diferentes. Lo que nosotros hicimos fue que nuestros programas se convirtieran en empresas sostenibles, inclusivas. Y tal vez para hablar de la más conocida, Integral, no sé si tú has oído hablar de ella, la financiera Integral, fue fundada por nosotros, somos los principales accionistas. Y Integral efectivamente es la líder en el sector de microfinanzas en el país. Tiene 26 oficinas en todo el país y prácticamente trabajamos en todos los municipios, especialmente apoyando a micro y pequeñas empresas, que como tú sabes es más del 80-90% del parque empresarial del país. Como decimos nosotros, apoyamos a los que verdaderamente mueven el país, ¿verdad? Ahora, entonces, en ese caso que uno de los proyectos insignia de FUSAI es Integral y en el tema de microfinanzas, Mabel, ¿cómo se puede fortalecer en este ejercicio y en la evaluación que ustedes hacen de este proyecto en concreto, cómo se puede ir insertando cada vez más el trabajo de los micro y medianos empresarios en un esquema económico en donde a veces resulta muy complicado insertarse o las condiciones o las oportunidades para hacerlo pueden ser bastante significativas insertarse? ¿Cuál es la evaluación que hace FUSAI de este proyecto? Bueno, FUSAI durante estos 25 años ha beneficiado a más de 600,000 salvadoreños y creo que la diferencia principal es su ADN en el tema social. Sí. Creo que definitivamente el acercarse a la familia, el entender los problemas económicos de la familia y poderle llevar productos financieros que definitivamente le resuelvan y le ayuden en su desarrollo. Esa es la parte fundamental que hay que rescatar de FUSAI. Vivimos en un contexto en el que necesitamos crecimiento económico y que las oportunidades tenemos que acercárselas a estas familias. Entonces creo que esa inclusión financiera, todo ese trabajo en el que FUSAI definitivamente trabaja con todo el proceso, es lo que nos lleva a poder decir que después de 25 años estamos
dándole a una sociedad productos financieros, una inclusión financiera al alcance de las familias. Por ejemplo, si nuestra audiencia en este momento que está pendiente de la entrevista y en la práctica cuando se ve inclusión financiera, ¿en qué se materializa la inclusión? Es decir, ¿en qué tipo de actividades o casos muy concretos la inclusión financiera se ve y en los grupos y las personas que FUSAI ha estado trabajando, su población objetiva ha estado trabajando a lo largo de estos años? Bueno, hay un programa que trabaja directamente lo que es el hábitat salvadoreño, el programa, el PSC, que es el Programa Solidario Comunitario, en lo cual se acerca directamente a las comunidades, a la familia, y la palabra clave aquí es la solidaridad, porque entramos a estas comunidades con créditos de mejora de vivienda, pero a la vez con todo lo que es la capacitación, la organización social y con créditos de desarrollo económico, créditos empresariales, porque no solamente vemos que la familia en sí, solidariamente, las comunidades resuelvan sus problemas de agua, sus problemas de saneamiento, sus problemas de mejora en sí de las viviendas y de sus comunidades, de sus hábitats, sino que además de su organización social puedan también tener acceso a pequeños financiamientos y que empiecen a desarrollar todos los temas de emprendimientos y empresarios. En esta lectura de los emprendimientos que ustedes hacen, Mabel, ¿cuáles son como las características que identifican en la población, digamos, para fortalecer no solo el ejercicio de emprendimiento, sino usted mencionaba una palabra clave en esto, es la organización, porque a veces hay territorios y zonas donde la organización está muy dispersa, la gente se va por algunas líneas, no necesariamente, pero acá, ¿cómo logran ustedes que la gente se organice, se emprenda y logre estos financiamientos para hacer proyectos de desarrollo comunitario? Yo creo que esa es la diferencia, o sea, el ADN social, como lo repito. Entonces, los ejecutivos, el personal que trabaja en FUSAI se acerca a estas comunidades, a esta organización social, y lo primero es la capacitación, la asistencia técnica, porque nosotros somos yo digo que los salvadoreños somos muy emprendedores, y tenemos como una cantidad de ideas, pero que al trabajar en los procesos de capacitación, de asistencia técnica para todo lo que es su área de emprendimiento, su producción de comercio, ese es lo importante. Y se le da todo lo que son los elementos técnicos, las estructuras financieras, o cómo poder accesar a los mercados, cómo poder desarrollarse económicamente en sus negocios para que puedan definitivamente salir adelante. Ok, ahora hay otro asunto, aprovechando antes de irnos a la pausa, Luis, y retomando el tema de la organización y la importancia de fortalecerla, no solo para las actividades ciudadanas y los proyectos de desarrollo, es también para organizar proyectos de beneficio financiero, económico para la comunidad, porque siempre se habla de proyectos que no necesariamente retornan al desarrollo de la comunidad. ¿Cómo logra FUSAI en su evaluación y en su observación que estos proyectos justamente tienen un beneficio social, un desarrollo social, pero a la vez también un beneficio, una rentabilidad económica? Es decir, que les permita a las personas con ese apoyo y con ese emprendimiento o con esa finanza para ese emprendimiento continuar su proyecto de vida y de mejora de su condición de vida. Mira, sí, definitivamente, como decía Mabel, el trabajo comunitario tal vez es la columna vertebral del trabajo social de la Fundación, porque, digamos, tal vez no hay espacio, pero nosotros trabajamos con varias dimensiones, trabajamos en la dimensión económica, la dimensión social, pero también invirtiendo en desarrollo de las capacidades de las personas, ¿verdad? Pero todo esto, al final de cuentas, buscamos que tenga un impacto en lo que llamamos capital social, o sea, la capacidad de la comunidad de desarrollar iniciativas conjuntas de mejoramiento, la capacidad de resolver problemas de forma conjunta, solidaria, porque en las comunidades la mayoría de los problemas se vuelven comunitarios, ¿verdad? Cuando tú te topas con un problema de agua o saneamiento, que es uno de los temas que más hemos trabajado estos 25 años, tú te das cuenta que es un tema educativo, o sea, hay que trabajar en la parte educativa con la comunidad. Es un tema de gestión, a veces hay que pedir permisos a las instancias correspondientes. Es también un tema financiero, es en el sentido que habrá que aportar algo para la solución de ese problema, pero también a veces hay que aportar trabajo. Entonces, nosotros intentamos, por eso la Fundación tiene ese nombre, Apoyo Integral, es porque hemos comprendido que la pobreza tiene una cara multidimensional, no solo tiene una cara,
y que hay que enfrentarla con diferentes dimensiones, una parte educativa, una parte financiera, una parte de solidaridad social e incluso de gestión ante las autoridades. Las comunidades requieren hacer sus propias gestiones para que las autoridades les respondan y les resuelvan los problemas que por ley le corresponde a las autoridades resolver. Entonces, lo que intentamos hacer es que todas estas dimensiones de apoyo realmente no sean aisladas, sino que sean integrales, que haya una cierta sinergia, por así decirlo, y hemos visto que cuando estas dimensiones se enfrentan de esta forma, realmente se consiguen resultados bastante positivos. O sea, vemos cambios importantes en las familias, en las comunidades. En esta década de trabajo, Luis, ha significado para FUSAI y los territorios y las zonas con las que trabajan un acercamiento o establecer, como usted mencionaba, estos vínculos con expresiones de los gobiernos locales, digamos, con las alcaldías. Eso, cuando ustedes ven en el tiempo de su trabajo, ¿esto se ha podido potenciar de mayor medida o esto depende también de las lógicas de que quien cambia, que llegue a la alcaldía de turno, del partido que sea? ¿Cómo se logra este trabajo con los gobiernos locales que vienen siendo un actor importante, estratégico para los proyectos y los emprendimientos que se realizan en los territorios? ¿Cómo hacen esta evaluación del trabajo con las alcaldías para las actividades que ustedes promueven? No, por supuesto. Por ejemplo, el tema de vivienda, que es un tema típico. Nosotros en la época que hubo acá en el país una política de subsidios bastante interesante, la década del 90, después de los acuerdos de paz, Mabel fue viceministra de Vivienda, con ella hicimos algunos proyectos y con gobiernos locales. Por supuesto, fue una de las épocas en las que hemos logrado contribuir por ejemplo, al tema de familias que no tenían vivienda y que vivían en lugares públicos. Solo darte unos datos y logramos hacer 12.000 viviendas por el método de ayuda mutua, de autoconstrucción con pequeños créditos. Trabajamos con 45 comunidades que las reasentamos, las reubicamos de zonas de riesgo a zonas más seguras, 8.000 terrenos legalizados y más de 8 millones de dólares movilizados de recursos del Estado. Todo esto se hizo en coordinación con las autoridades de aquel entonces y por supuesto con los gobiernos locales. Sí extrañamos que esas políticas de subsidio que eran tan importantes, que permitían hacer una combinación de créditos y el esfuerzo de la familia y el enfoque de un subsidio que ayudaba a la familia a, digámoslo, a completar su solución. Ya ahora, pues lamentablemente, esos recursos ya no existen. Hemos siempre propuesto y hemos hecho gestiones para que ojalá pudiéramos retomar la experiencia de otros países. Por ejemplo, Costa Rica, quiero ponerlo, para no ir muy lejos, que Costa Rica tiene un subsidio de 100 millones de dólares para el sector de vivienda anualmente. Guatemala creo que no tiene tanto, pero igual tiene una política de inversión en vivienda, en servicios básicos de familias pobres sistemática en parte de su presupuesto nacional. Lamentablemente en El Salvador no se tiene, pero sí, es esencial, para resumir, es esencial la participación del gobierno nacional y la participación de los gobiernos locales, especialmente para enfrentar temas como el del hábitat, el agua y saneamiento. Debo de hacer una pausa, pero al regresar, si les parece, hablemos un poco entre los resultados, pero las expectativas que tiene FUSAI en el mediano plazo y también, si le parece, Mabel, hablemos un poco de qué expectativas se tienen del trabajo gubernamental, del trabajo del sector empresarial y financiero para los proyectos que ustedes están desarrollando. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Luis Castillo, fundador, presidente y director de FUSAI, y también con Mabel de Sondi, presidenta del Consejo de Administradores de FUSAI. Hablamos un poco del trabajo de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral en sus áreas de microfinanzas, de hábitat y desarrollo empresarial. Ahora bien, Mabel, un poco lo dejaba planteado en el bloque anterior, uno de los trabajos fuertes es inclusión financiera. También ya Luis nos describió un poco el tema de hábitat y el desarrollo empresarial, que tal vez lo podemos tocar en los últimos minutos de la entrevista.
pero en el tema de inclusión financiera, desde la evaluación y el análisis que hace FUSAI, ¿qué elementos requiere, por ejemplo, de otros agentes estratégicos del país? Cuando me refiero a agentes estratégicos, estoy hablando de las instancias de gobierno, del sector empresarial, de la banca, es decir, ¿qué elementos se requieren de ellos para que los proyectos que ustedes realizan de inclusión financiera puedan todavía ser más efectivos y de mayor impacto, o que se puedan ampliar más a otras personas en el país? Bueno, yo creo que la coordinación con el gobierno y todas las estrategias que se tienen en este momento para lo que es el sector empresarial, las seguimos trabajando desde la Fundación como institución, como una ONG, y vemos las oportunidades que se están dando en el país para que puedan ser tomadas por nuestros empresarios. Definitivamente el tema de emprendedor ha sido un tema que en los últimos años ha estado prácticamente en todas las agendas y en las cuales nosotros como institución nos hemos sumado para poder aportar y que ayudarle a este tejido productivo que pueda salir adelante con sus proyectos. Y no solamente ver un crédito, o sea, son un financiamiento, sino que son todo el tema de la capacitación, la asistencia técnica y cómo estas familias puedan accesar, estos empresarios puedan accesar. Es un acercamiento, es una coordinación de que la fundación, a través de sus empresas, a través de Integral, en este caso, que es la que se especializa en el crédito, en el microcrédito, llega hasta el empresario para atenderle en sus necesidades, llega hasta el puesto del mercado, llega hasta la señora del mercado y de ahí le analiza, ahí le ve, y además todo lo que es la inclusión digital. O sea, ya aquí ya estamos recibiendo pagos por medios a través de un teléfono, a través de un sistema, se le analiza y se le aprueba un crédito prácticamente en el sitio a través de una aplicación. Entonces, son de las cosas de inclusión financiera digital y que en coordinación con todos los temas de otros organismos internacionales que estamos conociendo nuevas tendencias, nuevas oportunidades que se están dando en otros países y que podemos nosotros aplicarlas aquí, además de las oportunidades que se están dando en lo que es la economía salvadoreña a través de todas las instituciones. Creo que siempre estamos atentos para que puedan ser aprovechadas por nuestros empresarios. Bien, en ese caso, quisiera referir a un tema sumamente interesante que es el tema de la Ley de Inclusión Financiera. Creo que es un tema que hay que decir que abre unas grandes oportunidades. Es una de las reformas que nos parece que la aplaudimos, la felicitamos como una gran oportunidad, porque permite por primera vez que se generen cuentas simplificadas para el sector informal con solo el DUI, respaldado por el Banco Central. Creemos que ahí hay una gran oportunidad de inclusión financiera, de aplicar las tecnologías digitales de las que habla Mabel, que estamos también nosotros tratando de desarrollar, y que va a permitir la inclusión digital, digámoslo, financiera, de que las personas de menos recursos, no por tener menos recursos, van a recibir de los servicios financieros, pobres servicios, sino al revés. Creemos que hay una gran potencialidad para dar servicios de primera a estas familias y que puedan obtener las ventajas de los pagos digitales, del dinero electrónico, de adquirir tarjetas digitales, etcétera, para evitar y comprar enseres del hogar de necesidades que a veces no tienen recursos para adquirir con sus propios medios. Entonces, sí, yo creo que hablando de las iniciativas de gobierno, creemos que hay iniciativas muy interesantes. Estamos tratando de ver cómo las aprovechamos. Quiero decir que esa ley todavía no ha tal vez madurado, en el sentido que todavía no tenemos tantos actores y no se siente tanto en el mercado, pero yo creo que sí, dentro de los próximos años, iniciativas como estas iban a permitir que organizaciones como las nuestras podamos hacer cosas que antes no podíamos hacer y que creemos que van a ayudar mucho a la inclusión financiera. Estamos llegando al tramo final de la entrevista, pero les consulto, Luis, ¿cuáles son un poco los retos que se vienen para FUSAI? Es decir, ¿cuáles son las proyecciones que se tienen, nuevas actividades, nuevos proyectos, o seguir fortaleciendo estos tres ejes que ustedes están trabajando: microfinanzas, hábitat y desarrollo empresarial? Bueno, tenemos cuatro proyectos muy concretos. Tal vez el primero es convertir a Integral en el primer banco de la micro y pequeña empresa del país, la única microfinanciera regulada, especializada en la micro y pequeña empresa
ya es una financiera regulada, pero queremos que sea un banco. Ese es uno de nuestros proyectos para los próximos 2 años. Crear una escuela de negocios para la micro y la pequeña empresa es también un proyecto ambicioso que va a aplicar las grandes tecnologías de las universidades como Harvard, etcétera, para el desarrollo empresarial. O sea, vamos a traer una tecnología de educación de primer nivel para aplicar en las pequeñas y medianas empresas y las micro, que creemos que son el futuro del empleo y los ingresos en el país. Y tenemos un proyecto muy ambicioso en lo que es innovación digital, ¿verdad? Una de ellas es pues una red de pagos, una especie de tarjeta digital que queremos implementarla abajo de la pirámide. Y por último, algo que le damos una gran importancia es el trabajo con las comunidades, para lo cual estamos pensando crear una escuela de capacitación comunitaria que fortalezca el liderazgo de las comunidades, el capital social, porque nos parece que ese es un activo fundamental para el desarrollo local. No, si hay una comunidad desorganizada, donde no hay colaboración y solidaridad, no se puede hacer mucho, aunque queramos. O sea, necesitamos tener contrapartes y tienen que ser contrapartes organizadas. Cuando encontramos una comunidad organizada, hemos hecho grandes cosas y la comunidad ha tenido grandes progresos. Entonces, por eso es que la Escuela de Capacitación Comunitaria va a ser uno de los 4 proyectos de los próximos años. Y bueno, seguimos pues tratando de ver en qué aportamos al país con esos proyectos. Bueno, cierro con esto que nos menciona Luis. Mabel, por ejemplo, y es clave el trabajo territorial, organizado y iniciativas que ya existen de personas que quieren trabajar de buena forma y obtener emprendimiento, desarrollo a nivel empresarial, o el tema de capacitación, como se mencionaba este proyecto de la Escuela de Capacitación. Seguro hay personas que nos están sintonizando, nos están viendo y les interesa esto. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes, con FUSAI? ¿Cómo pueden establecerse canales de comunicación que puedan llevar a proyectos, ya sea de liderazgo de mancomunidades o personas organizadas en los territorios que están pensando en un emprendimiento o capacitación? Bueno, hay una red de integral prácticamente en todo lo que es el país. Además, estamos en las redes sociales, nuestra página de FUSAI, pueden accesar inmediatamente, son atendidos todo aquel emprendedor o empresario que quiera entrar en cualquiera de los ejes de los programas en los cuales nosotros les estamos atendiendo. Muy bien, bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Mabel, ha sido un gusto. Gracias, Luis, ha sido un gusto. Espero que nos volvamos a encontrar y llevarle la pista al tema del desarrollo local y este tipo de emprendimientos y trabajos y proyectos que ustedes realizan. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias por la invitación y a ustedes también, amigos. Nos encontramos mañana, 6:30 República.